En las vastas praderas, bajo la sombra de solitarias acacias, en los ríos caudalosos e incluso en las frías rocas marinas, la vida se mueve constantemente, silenciosa pero implacable. En el extremo sur del continente africano, donde las frías olas del río Benguela rompen constantemente contra las rocas negras, una criatura resiliente se aferra a cada pequeño espacio entre el mar y la tierra. Es la foca peletera marrón del Cabo, los guerreros silenciosos en el océano rugiente. Sobre las vastas rocas hay miles de focas. Yacen apiñadas, sus cuerpos morenos oscuros resaltando contra las rocas oscuras. Sus chillidos son incesantes, a veces ruidosos, a veces como gemidos. La escena es a la vez caótica y animada, como un pueblo abarrotado que nunca duerme. En medio de esa multitud, una foca hembra está dando a luz. Unos minutos después, nace una cría mojada. Todavía débil, yace temblando sobre las rocas. Emiten un pequeño llamado, como si se llamaran entre sí. Aunque hay cientos de otras focas a su alrededor, ese sonido es la única forma en que madre y cría se reconocen. Las focas peleteras marrones del Cabo viven en la costa de Namibia y Sudáfrica. Tienen un pelaje grueso, marrón o gris. Los machos son grandes, llegando a pesar hasta 300 kilogramos. Las hembras son más pequeñas, entre 75 y 120 kilogramos. Sus cuerpos están adaptados al agua fría, buceando a grandes profundidades, nadando rápido y reteniendo bien el calor. Viven en grandes manadas. Durante la época de cría, toda la manada se reúne en las rocas. El macho llega primero, luchando por el espacio. El ganador tendrá más hembras. Tras el apareamiento, la hembra permanece embarazada durante unos 11 meses. Cabe destacar que los huevos fecundados dormirán durante unos meses antes de comenzar a desarrollarse para dar a luz a tiempo para el año siguiente. Cuando la cría tiene unos días de vida, la madre debe abandonar la orilla para cazar. Se sumergen en el mar en busca de sardinas, anchoas y calamares. Cada viaje puede durar varias horas. Al regresar, entre miles de cachorros, la madre aún reconocía a su cría por su peculiar llamado. La tarde caía gradualmente. El sol caía oblicuamente sobre el mar, la luz naranja oscura teñía toda la playa rocosa. Las olas seguían batiendo con firmeza, pero el viento se había calmado.
En el frío suelo de piedra, la madre foca yacía junto a su cría. El pelaje de la cría estaba seco y comenzó a acercarse lentamente al cuerpo de su madre, en busca de leche tibia. La madre foca miró hacia el mar un rato. Tenía hambre. Sus ojos estaban cansados, pero aún alerta. Unos minutos después, quizás demasiado cansada tras dar a luz, cerró los ojos. No mucho. Detrás de la manada, desde el borde de la arena amarilla, apareció una figura baja y silenciosa. Una hiena marrón. Delgada, pero musculosa. Pelaje desordenado, de color marrón grisáceo. Daba cada paso ligero como el viento, sin apartar la vista de su objetivo, los débiles cachorros que yacían lejos de su madre. Se acercó al borde de la roca, deslizándose por algunas grietas. La foca madre no lo supo. Un salto relámpago. El hocico de la hiena marrón atrapó a la cría de foca. Se oyó un débil grito que luego se detuvo. La foca madre se abalanzó, gritando desesperadamente, pero la cría fue arrastrada. La sombra del depredador desapareció gradualmente en la oscuridad. La hiena abandonó la playa rocosa, cargando con la presa. Sus pasos eran ligeros, sus ojos fijos. Pero más adelante, entre los espinos, una manada de chacales de lomo negro había detectado el olor a sangre. 3 de ellos salieron corriendo, rodeándola. Mostrando los dientes, con los ojos rojos, gruñendo amenazadoramente. Solo unos segundos de tensión. Nadie atacó. Los perros salvajes se retiraron. La hiena mordió a la presa y se dio la vuelta. La sangre manchó su hocico. Su esbelta figura desapareció gradualmente en la oscuridad, solitaria e indomable. En el mundo salvaje, quienes no son rápidos y decididos no sobreviven.
La playa al sur de Ciudad del Cabo es apacible, con las olas acariciando suavemente la arena. Las grandes rocas redondas de granito yacen silenciosas, mientras la luz se refleja en la superficie húmeda. Entre las grietas, sombras blancas y negras se mueven lenta pero segaramente, como si hicieran un viaje familiar por la tierra del sol y el viento. Estos son pingüinos africanos, pequeñas criaturas con plumas similares a las de un smoking, divertidas y elegantes a la vez. No pueden volar, pero son excelentes nadadores oceánicos. Esta especie recibe el nombre científico de Sphenescus temersus. Miden entre 60 y 70 centímetros de altura y pesan entre 2 y 4 kilogramos. Los ojos están bordeados de un rosa claro y el pecho presenta un característico gancho negro. Su canto suena como el de un burro, por lo que a veces se les llama pingüinos burro. Los pingüinos africanos viven a lo largo de la costa de Namibia y Sudáfrica, bien adaptados a climas cálidos, algo poco común para los pingüinos. Tienen glándulas especiales en los ojos que les ayudan a irradiar calor y enfriar sus cuerpos. Por eso, cuando hace calor, verás que el rosa alrededor de sus ojos es más oscuro de lo habitual. Viven en parejas. Durante la época reproductiva, ambos construyen nidos en la arena, en agujeros en las rocas o bajo los arbustos. La madre suele poner 2 huevos. Ambos padres se turnan para incubarlos, protegiéndolos de depredadores como gaviotas o grandes lagartos. Después de más de un mes, los huevos eclosionan. Los polluelos están cubiertos de plumón gris. No pueden cazar solos y dependen completamente de sus padres. Cuando tienen la edad suficiente, mudan el pelaje, aprenden a nadar y luego se separan gradualmente de sus padres para comenzar su propia vida en el mar. A pesar de su aspecto curioso y sus pasos lentos tanto en tierra como en el agua, los pingüinos africanos son ágiles cazadores. Pueden nadar a velocidades de 20 kilómetros por hora, sumergirse hasta 100 metros y contener la respiración durante casi 2 minutos. Sin embargo, su número está disminuyendo rápidamente. La contaminación marina, la pérdida de hábitat de anidación y la escasez de recursos pesqueros hacen que el futuro de esta especie de ave sea cada vez más frágil. Pero cada mañana, cuando la luz del sol ilumina el mar, las parejas de aves aún se guían mutuamente hacia el agua. Aunque pequeñas y lentas, continúan sobreviviendo resilientes y silenciosas, como la soleada y ventosa tierra africana a la que pertenecen. A lo lejos, en el mar, la superficie del mar se torna azul oscuro. Las olas ya no son suaves, sino profundas y frías. El cielo está en calma, vasto y desolado. Bajo el agua, una larga sombra se desliza silenciosa, rápida, nítida y silenciosa como una sombra. Ese es el gran tiburón blanco, el depredador máximo del océano. Su nombre científico es Carcharodon carcharias.
Su cuerpo mide más de 6 metros de largo y pesa casi 2 toneladas. Su cuerpo es alargado, su lomo es gris, su vientre es blanco, sus dientes triangulares crecen en múltiples filas. Cada vez que su presa es mordida, los dientes rotos son reemplazados como un arma inagotable. El gran tiburón blanco tiene ojos negros que no parpadean y parecen ver a través de cada movimiento. Puede percibir el tenue campo eléctrico de los músculos espasmódicos de su presa incluso cuando ésta está escondida en la arena. Suelen nadar cerca de aguas frías donde abundan las focas, su presa favorita. Al cazar, el gran tiburón blanco puede acelerar repentinamente, sumergirse y lanzar a su presa fuera del agua. La mordida es tan rápida que no hay tiempo para esconderse. En las profundidades del mar, el tiburón no tiene prisa. Cada uno de sus movimientos es lento, pero poderoso, como si todo el océano tuviera que encogerse ante la aparición de un depredador invisible. En tierra firme, donde el sol abrasador agrieta el suelo, una criatura alta yace inmóvil en medio de un campo de animales muertos. Es el marabú, una famosa ave carroñera africana. Mide hasta 1.5 metros de altura, con una envergadura de más de 3 metros. Sus cabezas y cuellos carecen de plumas, y sus picos grandes y afilados les permiten recoger cadáveres sin contaminarlos. De aspecto un poco torpe, pero perfectamente funcionales. Los marabúes no cazan. Vuelan a gran altura, buscando el olor de un cadáver. Cuando lo encuentran, aterrizan, se apiñan entre las hienas y los buitres y devoran los restos en silencio. Sin cantos ni expresiones. Son carroñeros por excelencia, contribuyendo a mantener la naturaleza limpia y equilibrada. En la pradera bañada por el sol, entre las hierbas altas mecidas por la suave brisa, una grácil ave caminaba con paso firme. Sobre su cabeza, un penacho de plumas doradas se erguía como una corona, brillando a la luz del sol. Era la grulla coronada, también conocida como grulla gris africana. Esta ave posee una noble belleza, con un cuello largo, un cuerpo esbelto, patas altas y un andar suave. Al caminar, cada movimiento parece una actuación. Miden alrededor de 1 metro de altura, tienen una envergadura de casi 2 metros y suelen formar parejas leales de por vida. Su nombre científico es Balearica regulorum. Son la única especie de grulla que puede posarse en los árboles gracias a un fuerte dedo posterior. Las grullas coronadas suelen vivir en pantanos y praderas húmedas, donde abundan los insectos, semillas y pequeños animales. Durante la época de cría, bailan, inclinan la cabeza,
extienden las alas y saltan al aire en una danza compleja y hermosa. No solo para cortejar, sino también para crear vínculos. En medio de la agreste naturaleza, la grulla coronada transmite la elegancia y la serenidad del reino animal africano. Al amanecer, las praderas se tiñen de amarillo bajo la intensa luz. Desde el límite del ralo bosque, una manada de impalas emerge con suavidad. Se mueven con gracia, cada paso parece deslizarse por el suelo. Los impalas tienen un cuerpo esbelto, de unos 90 cm de altura, con un pelaje liso de color marrón rojizo y vientre blanco. Los machos destacan por un par de cuernos curvados en forma de medialuna de casi 1 metro de largo. De ojos brillantes y orejas erguidas, siempre están alerta. El nombre científico de esta especie es Aepiceros melampus. Viven en praderas, arbustos bajos y lindes de bosques donde encuentran alimento y escondites. Los impalas son herbívoros, pero extremadamente ágiles y hábiles. En peligro, pueden saltar hasta 3 metros de altura y a más de 10 metros de distancia, creando hermosos saltos en el aire. Viven en grandes manadas, donde los machos suelen liderar o competir por las hembras. La época de apareamiento es cuando los impalas machos rugen con fuerza y luchan ferozmente con sus cuernos por el derecho a reproducirse. A pesar de no tener colmillos ni cuernos afilados, los impalas sobreviven gracias a su velocidad, agilidad y capacidad para detectar el peligro a tiempo. En un mundo salvaje lleno de depredadores, son un símbolo de gracia combinada con una alerta constante. Al borde de la pradera, donde el suelo se hunde en una zanja poco profunda, la hierba crece rala y baja. Sopla un viento suave, que trae el tenue sonido del impala pastando en la distancia. Lo que no saben es que, justo debajo del borde de la zanja, un par de ojos amarillos observan cada uno de sus movimientos. El cuerpo del leopardo está pegado al suelo, su pelaje moteado se funde con la tierra seca. Sus músculos están ligeramente tensos, su respiración lenta. Cada movimiento se reduce al mínimo. El objetivo está a menos de 30 metros de distancia. Una carga es suficiente.
Entonces, en ese breve instante de silencio, salta. En el polvo, se oyó un breve grito que luego se detuvo. El leopardo tenía a su presa agarrada por el cuello, sujetándola con fuerza hasta que cesó todo movimiento. Los últimos rayos de sol rozaron las praderas, las marismas y el frío mar. Los gritos de todas las criaturas se desvanecieron, dando paso al silencioso aliento de la noche. Pero la vida no se detuvo. Entre las persecuciones a muerte, los nacimientos instintivos y los escasos momentos de paz, la naturaleza africana operaba como una majestuosa sinfonía. Cada especie, pequeña o grande, depredadora o presa, contribuía a ese frágil pero duradero equilibrio. A menudo admiramos la majestuosidad de los leones machos, discutimos apasionadamente sobre la velocidad de los leopardos jepa o la fuerza incomparable de los elefantes machos adultos. Pero ¿qué pasa con las hembras? Durante mucho tiempo fueron considerados dependientes, mansos y sumisos. Pero la dura realidad de la naturaleza ha demostrado lo contrario. Las reinas de la estepa no son débiles. Son independientes, despiadados cuando es necesario y pueden manipular a los hombres en su juego de supervivencia. Reina del llano, la guerra por la supervivencia de los niños. La vasta estepa se extiende infinitamente bajo la abrasadora luz del sol. Una suave brisa soplaba a través de las altas praderas, llevando consigo los murmullos de la vida. En este mundo salvaje, los depredadores más formidables no siempre son los machos con garras afiladas y músculos fuertes. La verdad es que las mujeres también tienen sus propios secretos, secretos que han sido olvidados o ignorados deliberadamente. Son más que madres devotas o parejas leales. De hecho, pueden ser independientes, fuertes e incluso intrigantes. Y, sobre todo, controlan el juego. A lo lejos, un grupo de leonas se acercaba silenciosamente a una manada de búfalos que se encontraban en la hierba. Se coordinan suavemente, moviéndose paso a paso como hábiles bailarines en el escenario de la muerte. No había ningún macho en el grupo, pero eso no importaba.
En este mundo, los niños no son personas débiles que necesitan ser protegidas. Cazan, luchan y se protegen unos a otros. No hay nadie en quien confiar excepto en ti mismo. Aquí, la supervivencia es una batalla interminable. Y ninguno de ellos puede contar con la ayuda de los hombres. Entonces, después de todo, ¿de qué sirve un hombre? Lauren y su hermana caminaron en silencio. Detrás de ellos, aún quedan huellas de una separación en el suelo seco. Alguna vez pertenecieron a una manada poderosa, pero esos días quedaron atrás. Cuando la comida escasea, los conflictos dentro de la manada se intensifican. Las hembras se ven obligadas a competir por la comida y las más débiles son empujadas al límite. Ahora, las dos hermanas comienzan un nuevo viaje en busca de una nueva tierra, un territorio al que llamar hogar. Pero en el caso de los leones, el territorio y los machos suelen ir de la mano. Lauren sabía que si querían un lugar seguro, necesitaban un protector, un hombre realmente fuerte. En el crepúsculo, Lauren descubrió un macho adulto con una melena de color amarillo brillante. Estaba allí, orgulloso como un rey sin trono. Pero Lauren no es alguien que se deje dominar fácilmente. No buscaba un hombre común y corriente, quería un verdadero guerrero, uno lo suficientemente fuerte como para protegerla a ella y a sus futuros hijos. Al pasar, sus ojos la miraron desafiantes. Si es lo suficientemente fuerte, entenderá la señal. Y si no puede seguir el ritmo, entonces no es digno. Desde lejos, resonó un gruñido. Otro león macho se acercó y esta vez Lauren lo dejó acercarse. Aparearse con un león no es un gesto romántico. 20 segundos intensos, repetidos cientos de veces a lo largo de 5 días. Los mordiscos en el cuello, los gruñidos de disgusto. Pero sin estos constantes apareamientos, Lauren no podría quedar embarazada. Y cuando hay 3 machos en una misma manada, no duda en aprovecharse. Porque en este mundo, el ganador es el que sabe jugar según las reglas. En esta estepa las cosas no siempre son como pensamos. Mucha gente cree que los machos son los gobernantes, los que deciden el destino de la manada. Pero en realidad es todo lo contrario. Son los niños quienes eligen. Observan, son examinados y solo los machos más fuertes tienen la oportunidad de transmitir sus genes. ¿Gente débil y lenta? Son eliminados sin piedad. El sol salió gradualmente, brillando con una luz dorada sobre las vastas praderas del Serengeti. A lo lejos,
el rugido de un elefante resonó en la estepa. En medio de esta tierra hay un reino cuyos gobernantes no son machos enormes, sino hembras fuertes e inteligentes, madres que tienen el destino de toda la manada. En el centro de la manada de elefantes camina majestuosamente Esther, la jefa de elefante. Cada paso que dio fue lento pero constante, como si ella fuera quien controlara esta tierra. Su manada de elefantes no tiene machos. No los necesitan. Esta manada de elefantes es un reino de hembras, madres que asumen la responsabilidad de liderar a la próxima generación y transmitir la sabiduría acumulada durante décadas. Bajo el liderazgo de Esther, la manada de elefantes mantuvo un orden perfecto. Los jóvenes están estrechamente vigilados entre los adultos. Cualquier amenaza que se acerque será ahuyentada inmediatamente. Cuando un elefante joven cae exhausto, las hembras mayores lo rodean, usando sus trompas para acariciar suavemente su pequeño cuerpo como para darle fuerza. No dejan a nadie atrás. Pero por muy fuerte que sea esta manada de elefantes, el peligro siempre acecha. A lo lejos, se acercaba un elefante macho gigante. Fue expulsado de la manada hace muchos años, pero hoy regresó con un único propósito: encontrar una hembra con quien aparearse. Esther se detuvo, con las orejas abiertas y los ojos alerta. Ella sabe bien lo peligrosos que son los machos en celo. Ya no son los amables hermanos del pasado, sino máquinas de lucha dispuestas a todo para ganar el derecho a aparearse. Si no actuaba ahora, toda la manada podría caer en el caos. El macho se acercó, sus largos colmillos reflejaban la luz del sol y sus pies pisoteaban parches de hierba seca. Dejó escapar un rugido desafiante. Las jóvenes elefantas retrocedieron, pero Esther permaneció de pie. Ella no tenía ninguna intención de ceder. Con un movimiento decidido, Esther golpeó la manguera contra el suelo, haciendo un ruido contundente. Los elefantes comprendieron inmediatamente la señal. Las otras hembras se reunieron rápidamente, formando un anillo protector alrededor de las crías. No tienen miedo porque saben que cuando están juntos, nadie puede hacerles daño. El elefante macho vaciló. Se dio cuenta de que se enfrentaba a una fuerza que no podía subestimarse. Si se atreve a precipitarse, será rodeado y rechazado. No vale la pena correr el riesgo de esta guerra. Finalmente, rugió y se dio la vuelta, dejando atrás una manada de elefantes hembras que seguían en pie, sin inmutarse.
Esther exhaló suavemente y luego siguió guiando a su rebaño. Sabía que esta no sería la última vez que enfrentarían peligro. Pero mientras estén juntos, nada podrá romperlos. En este mundo, los niños no son solo madres amables. Ellos son los guerreros, los protectores, quienes tienen el destino de toda una generación. Y en su reino, el poder no reside en las garras de los fuertes, sino en la unidad de los corazones firmes. El sol desapareció gradualmente detrás de los árboles bajos, tiñendo de amarillo la estepa del Serengeti. Una suave brisa pasó, llevándose consigo la humedad del río cercano y los gruñidos de los depredadores que se preparaban para la acción. En este mundo, la fuerza no siempre determina quién sobrevive. La inteligencia, la paciencia y la estrategia son los factores clave que ayudan a una especie a sobrevivir durante milenios. En un pantano poco profundo, Katy, una hipopótamo hembra adulta, se deslizaba suavemente por el agua. A diferencia de los leones o los jaguares, Katy no necesita cazar todos los días, pero eso no significa que su vida sea más fácil. Está embarazada y eso significa que el peligro siempre está al acecho. En cualquier momento podría aparecer un hipopótamo macho y provocar una tragedia. En el mundo de los hipopótamos, los machos son gobernantes duros. No solo luchan por hacerse con el control del territorio, sino que también están dispuestos a matar animales jóvenes que no son sus hijos biológicos. Es por eso que Katy debe adoptar una estrategia de supervivencia que ha ayudado a sus antepasados a sobrevivir durante siglos: mantener la distancia. Nunca se acerca demasiado a un macho adulto y siempre encuentra la manera de mezclarse con las aguas más seguras, donde otras hembras pueden ayudarla a proteger a su hijo por nacer. A lo lejos, un hipopótamo macho gigante emergió del agua. Es el gobernante de esta zona, con cicatrices en toda la espalda, huellas de innumerables batallas. Sus ojos se volvieron hacia Katy, examinando cada uno de sus movimientos. Si descubre que está embarazada, existe una alta posibilidad de que intente llevársela o incluso matar al feto para prepararla para aparearse nuevamente. Pero Katy no parecía preocupada en absoluto. Lentamente se hundió en la superficie, dejando al descubierto solo sus ojos y fosas nasales. Se movía lentamente, como si fuera completamente indiferente a la presencia del hombre. Esta era su estrategia: no provocar, no huir, simplemente no llamar la atención. En el mundo natural, a veces la victoria no está en los más fuertes, sino en aquellos que saben cuándo esconderse. El macho se quedó quieto por un momento y luego se dio la vuelta.
No percibió ninguna señal de desafío por parte de Katy, ni ninguna razón para desperdiciar energía. En ese momento, Katy ganó. Protegió a su hijo, al menos por hoy. Pero las estrategias de supervivencia no pertenecen solo a los hipopótamos. En otro rincón de la sabana, Josie, una joven babuina, también está aplicando sus propias estrategias para ganarse un lugar en la manada. Josie no es la persona más fuerte ni la dominante del grupo. En el mundo de los babuinos, las hembras deben utilizar más su inteligencia que su fuerza. A diferencia de los leones o los elefantes, los grupos de babuinos están dominados por una estricta jerarquía, donde las hembras más fuertes tienen acceso prioritario a los alimentos y a los derechos de apareamiento. Pero Josie sabe una cosa: para sobrevivir, a veces es necesario seguir las reglas o encontrar formas de eludirlas. No puede derrotar a las hembras alfa con fuerza, pero puede hacer algo más: construir alianzas. Al ser amigable con las hembras de mayor estatus, compartir comida y cuidar a sus crías, Josie gradualmente gana confianza. Cuando un macho agresivo se acercó, tratando de quitarle la comida, una hembra mayor intervino inmediatamente, ahuyentando al intruso. Josie no necesita luchar, solo necesita aliados. En la estepa, los que sobreviven no son necesariamente los más fuertes, sino los que saben adaptarse. Katy usa la paciencia y la calma para evitar el peligro. Josie usa su astucia para construir su posición en la manada. Independientemente de la especie, el principio sigue siendo el mismo: solo aquellos que entienden las leyes de la naturaleza pueden sobrevivir. Y en este mundo, los supervivientes no son solo los depredadores, sino también los que saben evitar convertirse en presas. El sol del Serengeti brillaba en el vasto cielo, proyectando una luz dorada sobre las interminables praderas. En este mundo, donde los depredadores a menudo dependen de la fuerza de los machos para mantener el orden de la manada, hay un grupo de leopardos jepa que han escrito su propia historia. No necesitan territorio, no necesitan un líder masculino. Solo se tienen entre sí Victoria, Maya, Sara y Luna, 4 fuertes panteras, cazadoras que no están sujetas a ninguna regla. La cooperación entre hembras de leopardo jepa es poco común en la naturaleza. Pero este no es un grupo cualquiera. Victoria es la más experimentada, ya que vivió sola durante muchos años antes de darse cuenta de que incluso la especie más rápida del planeta tiene sus límites cuando está sola. Maya, con sus ojos penetrantes y sus agudos instintos de caza, es alguien que nunca pierde la oportunidad de acabar con su presa. Sara, joven pero resistente, es la perfecta alborotadora en cada cacería. Y por último Luna, inteligente y paciente, que siempre calcula antes de actuar.
Hoy, como cualquier otro día, cruzaron la estepa, sus fríos ojos amarillos examinaban cada ráfaga de viento, cada pequeño movimiento en la hierba alta. No buscan problemas, pero si se les da la oportunidad, los aprovecharán al máximo. Y en ese momento, no muy lejos de ellos, una manada de ñu se movía tranquilamente hacia el arroyo poco profundo. En el Serengeti, los ñu son presas familiares de leones y hienas, pero para los leopardos jepa son un objetivo desafiante. El tamaño es demasiado grande, el poder es demasiado formidable. Pero Victoria sabía que, si podían separar un animal joven de la manada, la cena estaría en sus manos. El grupo periodístico implementó rápidamente el plan. Maya y Sara se movieron hacia la izquierda de la manada, bordeando los arbustos bajos para evitar ser detectadas. Mientras tanto, Victoria y Luna se arrastraron cerca del suelo, dirigiéndose hacia el cruce por donde pasaría la manada de gacelas. Los 4 leopardos jepa jadeaban silenciosamente, sus ojos aún brillaban con vigilancia. No hay rugido triunfante como el de un león, ni aullido de regocijo como el de una hiena. No tienen tiempo para celebrar. Sara y Luna arrastraron rápidamente el cadáver hasta un denso matorral, donde sería difícil detectar ladrones como hienas o buitres. Cuando cae la noche, el nuevo grupo de leopardos disfruta mucho de su fiesta. Los solitarios leopardos jepa a menudo tienen que apresurarse a comer antes de que se los arrebaten. Pero esta noche, Victoria, Maya, Sara y Luna pueden estar más tranquilas. Se turnan para comer, mientras los demás vigilan a su alrededor. Esta es la ventaja de una alianza, nadie tiene que luchar solo. A lo lejos, un leopardo macho apareció en la oscuridad, con unos fríos ojos azules observando desde lejos. Probablemente buscaba una oportunidad para apoderarse de comida o perseguir a uno de ellos. Pero a Victoria no le importaba. Porque en este grupo nadie necesita un hombre al que proteger o mandar. No hay líderes ni seguidores. Solo se tienen el uno al otro, sobreviven juntos, cazan juntos. Mientras la plateada luz de la luna brillaba sobre el Serengeti, 4 leopardos jepa descansaban bajo la sombra de un árbol, sus cuerpos eran tan robustos como los gobernantes anónimos de la estepa.
Ningún macho interfiere en sus vidas, ningún territorio las mantiene cautivas. Victoria cerró los ojos y respiró lentamente. Maya lamió la sangre de su hocico, mientras Sara y Luna todavía miraban con cautela a lo lejos. Porque mañana la batalla por la supervivencia continúa. Pero mientras estén juntos, nadie podrá derrotarlos fácilmente. Son cazadoras independientes, infractoras de las leyes de la naturaleza, reinas sin corona del Serengeti. Y cuando amanezca, se levantarán de nuevo, cruzarán silenciosamente la estepa interminable y seguirán dominando el juego.